Venían todos aquellos que querían ser curados. ¿Qué hacía Jesús? Les decía, ya, se acabó el cupo, se me acabaron los milagros y las fuerzas. No, los atendía a todos. ¿Daba a todos? Sí. Muy bien. ¿Y qué pasó cuando llegó la noche? Se fue a un rincón apartado y oró. Y empezó a orar. Empezó a orar. Muy bien. ¿Y al día siguiente? Lo buscan los discípulos donde estaba haciendo oración y le dicen, ¿qué haces? Todo el mundo te está buscando. Porque todo el mundo quería otra vez ser curados, ser curados. ¿Y qué dice Jesús? Les dice... vámonos a curar a otros lados, porque hay en muchos lugares donde necesitan encontrarse con Jesús, encontrarse con la salvación de Dios, ¿no? Entonces, la agenda de Jesús, gracias, Cabo, la agenda de Jesús era estar con la gente, curarlos, predicar y orar. Son las tres cosas fundamentales que tenemos en nuestra vida. Relacionarnos con los demás. ¿Quiénes son los primeros con los que nos relacionamos? La familia, ¿verdad? Papá, mamá, los hermanitos. No solamente ahí, porque Jesús nos dice, hay que ir más allá a curar. Entonces no basta con quedarse en ese lugarcito y dice, Señor, imaginaros que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿para qué nos vamos más lejos? Si todos los días aquí mismo viene la gente a curarse, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús dice, no nos podemos quedar en el mismo sitio porque no se trata de curar a todos, se trata de que la gente vea que hay alguien que cura, que la misión del mundo, de las personas, es curarnos unos a otros. Y por tanto no nos podemos quedar solamente en un grupito chiquito, sino que hay que dar testimonio ante todos aquellos que podamos llegar, como hacía Jesús. Entonces, lo primero que hacía Jesús, pues, era enseñar a sus discípulos que hay que estar cerca de la gente, como estuvo con la suegra, ¿verdad?, de Simón. Hay que estar cerca de la gente, ¿para qué? Para curar, para ayudar a que la gente sane. ¿De acuerdo? ¿Nosotros creemos que hacemos eso? La esposa se preocupa de que su marido esté sano en todos los elementos de su vida, y lo mismo el esposo respecto de la esposa. ¿Sí? Dice todo. Porque el primer lugar donde tenemos que cumplir la misión de Jesús, que es sanar, es en el hogar. Es en el hogar. Entonces, el que no se preocupe de eso no está siguiendo a Jesús. Acuérdense que nuestra plantita lo primero era seguir a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, seguir a Jesús significa hacer lo que Él hacía en su agenda de cada día. Primero de todo, estar con las personas, pero no estar para enojarnos, para enfadarnos, para pelearnos, sino ¿para qué? ¿Para ayudarnos? Para ayudarnos a sanar. Curarnos. ¿De qué tenemos que curarnos? A ver, vosotros dos. ¿De qué habría que curar a tu esposo? Del alma. Pero en concreto, de algo concreto, de llegar, de ser puntual, de cuidar, jugar más con los niños, o sea, de cosas concretas. De su alimentación. Y su alimentación, porque come pura porquería, ¿verdad? Bueno, pues ahí está una labor que tienes que hacer, lo mismo tú de ella, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas en las que nos podemos ayudar, ser profetas, todo va siempre correlacionado. Entonces, decirle al otro, ayudar al otro y dar el ejemplo, poner uno primero el ejemplo de las cosas, ¿verdad? Entonces, primero de todo, sanar, ayudarnos a curarnos los unos a los otros, ¿de acuerdo? ¿Qué más hizo Jesús en su agenda? Orar. ¿Por qué Jesús hacía oración? ¿Para qué nos sirve la oración? Para pedir ayuda a Dios, para pedir orientación, como nos dijo usted, Padre. El que no sabe, pues que vaya a los libros, que le pida ayuda al que sabe. Y yo creo que Jesucristo, Dios nuestro Señor, le pidió ayuda y saber a Dios Padre. Muy bien. La oración fundamentalmente en la teología, en la vida de Jesús, es para aclarar las ideas. Cuando se nos dice que Jesús oraba por la noche, nosotros decimos, claro, oraba por la noche porque como por el día no tenía tiempo, ¿verdad? Porque es nuestro modo de pensar, pero no es así. Es decir, uno hace oración cuando no tiene claras las ideas, cuando está oscuro aquí, cuando no ve claro aquí. Entonces es cuando hay que hacer. Cuando estemos en crisis, cuando no sepamos lo que tenemos que hacer, es cuando tenemos que ponernos a hacer oración. Porque es como Jesús hacía. En la noche, cuando todo está oscuro, cuando no se ve con claridad las cosas, es cuando entonces Jesús se ponía a hacer oración y decía, ¿qué tengo que hacer?
Fíjense ustedes esta situación. Siempre que Jesús ora, toma una decisión al día siguiente. ¿Se han dado cuenta? Prepárenlo, léanse su Biblia y van a ver cómo siempre pasa eso. Estaba Jesús ahí en casita de Simón, es decir, cerquita, sin moverse muy lejos de donde predicaban, de Galilea, ¿no? Y entonces, de pronto hace oración en la noche y al día siguiente dice, vámonos a otro lugar. Porque lo decidió en la noche. Tomó la decisión, vio que era bueno, que no estaba bien que se estuviera enquistando, encerrando en un lugar chiquitito, porque había mucha gente todavía que estaba más lejos y que tenía que conocer que Jesús estaba ahí y que Dios estaba con ellos y que tenía que salvarse también, ¿no? Entonces de lo que se trata es de que Jesús se puso a orar, vio cómo estaba la situación y dijo, vámonos al día siguiente, vámonos más lejos, vámonos a predicar a otros lugares. Así va a hacer siempre Jesús. Otro de los momentos fundamentales de la oración de Jesús va a ser que después de hacer oración decide que tiene que elegir a 12 de entre todos sus discípulos y empezó a elegirlos. Tú vas a ser Simón, tú vas a ser... Y empezó a llamar a sus apóstoles. Entonces siempre nos va a pasar así. ¿Nosotros hacemos eso? No. No, ¿verdad? No. No. Cuando tenemos problemas, cuando no sé cómo afrontar tal problema en casa con mi marido, con mis hijos, una situación de crisis, una situación difícil, antes de ponerme a hacer oración, me pongo a enojarme. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender en la agenda que cuando tenemos dificultades, cosas que no tenemos claras en la cabeza, cómo tenemos que actuar, hay que ir a hacer oración. En casa, puedo tener un lugarcito para hacer oración, o aquí venir a la iglesia, ponerme delante del Santísimo, delante de Jesús, y orar, y orar, y orar. ¿Y hasta dónde hay que orar? ¿Cuánto tiempo hay que hacer oración? Hasta que se me aclaran las ideas. Jesús oró toda la noche, es decir, cuando se hizo de día, cuando empezó a haber luz, entonces es cuando deja de hacer oración, es decir, cuando ya ve claro qué tiene que hacer, entonces deja su oración. Nosotros nos va a pasar lo mismo. Si no tenemos claro algo, a hacer oración, hasta que lo tenga claro. Obviamente que no va a ser, no me voy a quedar, no doy de comer a nadie porque estoy haciendo oración. No, sigo haciendo mi vida normal, pero tendré que perseverar en oración hasta que tenga claro qué es lo que tengo que hacer. Y acuérdense que la oración no va a ser solo y únicamente estar en silencio con Dios. Estar en silencio con Dios, conmigo mismo, reflexionar, pedir consejo, escuchar a otras personas, hasta que yo tenga la certeza y la claridad de lo que tengo que hacer es esto. Y entonces ya ponerme a hacerlo. ¿De acuerdo? Y siempre eso que tengo que hacer va a ser ayudar a otros, sanar a otros, Nada de egoísmo, como ahora nos dicen a veces los psicólogos, ¿verdad? Bueno, tienes que aprender que primero eres tú y luego los demás. Eso es una tontería. Si Jesús hubiera sido así, nunca hubiera hecho nada en la vida. Entonces, cuidado con esas cosas que hoy nos van vendiendo. Bueno, pues si alguien lo quiere creer, que se lo crea, pero eso no nos lleva a la felicidad. La felicidad está precisamente, el crecer en nuestra plantita va a ser precisamente en amarnos, en ayudarnos, en perdonarnos, en sacrificarnos en ocasiones los unos por los otros, en que haya un amor real, sincero, entre nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras parejas. Muy bien, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestra plantita, en nuestro esquema, ese seguir la agenda de Dios es permitir que nos pegue el sol. Si el sol no nos da, si Dios no nos ama, si Dios no nos salva, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién? ¿Mi marido? ¿Mi esposa? Entonces necesitamos dejarnos tocar por Dios. Solamente Él es Dios, solamente Él es Dios. Y aquí quiero decir una cosita que también me parece muy importante, que luego se nos olvida. Y es que nosotros no somos dioses. Eso todos lo asumimos. Claro, Padre, nosotros no somos dioses, sí. Pero al final queremos responderle a Dios como si estuviéramos a la par. Tú me has dado esto, yo te doy esto. Tú me has dado esto, yo te doy esto. No. Él es Dios. Él es el que nos tiene que dar todo. Él nos tiene que dar. Para eso es Dios. Nosotros no tenemos que darle nada. Nosotros simplemente tenemos que responderle siendo felices, dando la vida por los demás, aprendiendo a vivir como Él vive. Jesús no quiere que le demos nada. Jesús lo que quiere es que lo que hemos recibido, pues lo vivamos, lo disfrutemos. Es como si a un niño le dicen, toma, te regalo un pastel. Y entonces el niño te dice, ay, gracias, gracias. No puede comerse el pastel porque tiene que estar dándole gracias. No se trata de eso.